Los bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el estudio de esta carta. Entramos ya al capítulo número 9, que es como... eh, pues algunos lo consideran como un paréntesis, pero en realidad no es tanto un paréntesis. Y vamos a iniciar de los versículos del 1 al 5 con este tema que es la trágica incredulidad del pueblo de Israel. Vamos a leer los versículos del 1 al 5 para ubicarnos en lo que estamos o en lo que vamos a estar analizando. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 5, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos. Amén. Esta sección que abarca el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11 de Romanos es uno de los pasajes, son muy interesantes estos capítulos en el Nuevo Testamento, porque hay doctrina que es esencial, que es práctica, y porque está enfocado en el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, y ya no es desde un punto de vista como en el Antiguo Testamento, sino es en el punto de vista actual, en el punto de vista a partir de que Cristo murió. El problema que mencionaba ahorita, que además de ser un pasaje muy interesante y tener gran doctrina y gran enseñanza práctica para nosotros, ha sido un pasaje a lo largo de la historia de la iglesia que se ha malinterpretado en muchas ocasiones y de gran manera. Ha sido un pasaje que se ha utilizado mal por los creyentes. Algunos comentaristas, algunos expositores incluso han llegado a omitirlo, han llegado a ignorarlo por completo. Mientras que otros dicen lo que mencionaba al principio, que es un paréntesis que tiene nula conexión con el resto de la carta. Salvo eso último, que tiene nula conexión con el resto de la carta. De eso sí yo no estoy de acuerdo, pero se puede tomar un paréntesis porque habla del pueblo de Israel específicamente, más no es una... no son pasajes que se puedan quitar o que se puedan ignorar, sino que son pasajes que tienen que ver con lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribió a la iglesia en Roma. Entonces, a diferencia de lo que dicen ellos, pues bueno, la diferencia abarca esto, ¿no? Que ellos dicen que no tienen conexión con el resto de la carta, lo toman como un argumento anexo, una, un interés personal de Pablo, opiniones personales que tiene en cuanto a la situación de sus hermanos judíos, lo cual pues no puede ser así, ¿no? Porque está inspirado por el mismo Espíritu Santo. Y según ellos, el mensaje central de la justificación por medio de la fe, que es de lo que se trata esta carta de los romanos, ellos dicen que queda interrumpido al principio del capítulo 9. Es decir, se termina el capítulo 8, se interrumpe capítulo 9, versículo 10, versículo 11 y se retoma en el capítulo 12. Y el argumento que utilizan para decir esto es que este hermoso y culminante himno de alabanza, de esperanza, de certidumbre que veíamos en el capítulo 8, al final del capítulo 8, si usted se salta hasta el capítulo 12, tiene conexión y se puede hilar de manera perfecta y sin ningún problema. Entonces, este es el argumento que ellos utilizan. Sin embargo, amados, no podemos, repito, desaparecer esta parte
de la carta del Espíritu Santo a los romanos. Si Pablo hubiera dejado de alguna forma fuera los capítulos del 9 al 11, el argumento de la carta se mantiene, el ritmo de la carta se conserva de manera ininterrumpida. Pero estos 3 capítulos están relacionados también. No es como que se interrumpa el flujo de la carta, se interrumpa el argumento de la carta si se ponen estos 3 capítulos. No. Al contrario, tiene que ver, sigue teniendo que ver con la enseñanza sobre la justificación por fe. ¿Por qué? Porque lo que hace en esta carta, o en estos 3 capítulos, perdón, es aclara algunas verdades acerca de Israel y de los israelitas en cuanto a la justificación por medio de la fe, que era importante. ¿Por qué era importante? Porque estaban formada la iglesia en Roma, si usted recuerda, por miembros judíos y por miembros gentiles. Y como parte de esta aclaración, ¿verdad?, el apóstol tiene que contradecir algunas falsedades que prevalecían, a causa de las cuales muchos cristianos estaban tropezando, se estaban equivocando, estaban errando como tal, especialmente los judíos. Entonces tiene que tratar con ellos porque eran parte de la iglesia y tenían que aclarar las dudas que hasta el capítulo 8, el final del capítulo 8, pudieron haber surgido en sus mentes y en sus corazones. Sabemos que Pablo enseña verdades básicas en estos 3 capítulos. Sabemos que Pablo no conocía personalmente, no había ido a Roma a visitar a la iglesia en Roma. Pero muchos de los creyentes que vivían ahí habían conocido personalmente a Pablo, habían escuchado de sus labios directamente estas enseñanzas, estas verdades maravillosas que habían sido reveladas por Dios a través de la vida de Pablo. Y es muy probable que algunas otras de las cartas que él había escrito previamente hacia las demás iglesias se hubiesen leído y se hubiesen llegado a manos de la iglesia de los cristianos en Roma. Y como Pablo había recibido oposición de parte de los judíos, en este caso que es con los que trata, se anticipa las preguntas, se anticipa los argumentos que iban a entablar con seguridad por todo lo que él había dicho, y responde con palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Y vamos a ver algunas de las preguntas, ¿no?, por así llamarlo, que se podían suscitar por parte de los judíos hacia Pablo en forma de argumentos, en forma de preguntas hacia lo que se estaba enseñando a través del apóstol Pablo. Entonces, es un mensaje para los judíos estos 3 capítulos. Sin embargo, es una enseñanza también para los gentiles, para nosotros como tal, debido a que también se aclara nuestra posición, o la posición que debemos de tomar como gentiles ante los judíos. Entonces, trata con argumentos anticipados, y el primero de ellos es esta pregunta: ¿tiene lugar el judío en el evangelio de Jesucristo? ¿Por qué esta pregunta? Porque la enseñanza del evangelio de Jesucristo ofrece salvación a todos los gentiles, nos incluye como tal, y la relación lógica, ¿no?, por la forma en cómo ellos veían el mundo y el plan de salvación de Dios para sus vidas, para ellos como pueblo escogido. Y aquí hace falta ponernos en los zapatos de los judíos, ¿no?, y entenderlo. Si nosotros hubiésemos vivido lo que ellos vivieron, hubiésemos sido enseñados como ellos fueron enseñados a través de muchos siglos, hubiéramos entendido tal vez de la misma manera, porque ellos
Acuérdese usted que se encerraron y creyeron que ellos eran los escogidos y que nada más ellos. Entonces viene Cristo, se presenta el Evangelio de Jesucristo, algo nuevo completamente, porque incluye a los gentiles. Se predica de parte de Dios, que Dios le ha abierto la puerta a los gentiles. Entonces, por ende, ellos dedujeron y dijeron, entonces Dios nos dio la espalda a nosotros. Dios nos abandonó como tal. Por eso hay lugar para nosotros como judíos en el Evangelio de Jesucristo. Y además de esto, los judíos que escucharon el Evangelio empezaron a entender y empezaron a oír de la justificación por medio de la fe. Una idea completamente nueva, porque para ellos, recuerde, estaba la ley. Y habían sido enseñados por mucho tiempo, por muchas generaciones, que a través de la preservación o de guardar la ley, ellos iban a ser salvos. Entonces, de pronto viene esta nueva enseñanza que se empieza a predicar entre los gentiles, que la justicia no se gana por guardar la ley, se gana por creer, ¿no? Ya no es por las obras del judaísmo, ya eso ya no tiene mérito alguno delante de Dios. Entonces, tenemos lugar como judíos dentro del Evangelio de Jesucristo. Ellos estaban seguros de que el Evangelio implicaba que ellos ya no tenían un lugar o un propósito especial y único dentro del plan redentor de Dios, lo cual era algo grave y lo cual el apóstol Pablo pues decide tratar. Y en cierta parte ellos estaban en lo correcto. ¿Por qué digo que estaban en lo correcto? Porque el Evangelio pues realmente descarta todos los rituales con los que ellos habían crecido, con los que ellos habían sido enseñados, todo el legalismo, toda la justicia por obras como medios de salvación. Eso lo descarta. Guardar la ley de Dios descartada para llegar a ser salvo. Entonces, ellos tenían razón en eso porque el Evangelio a través de la fe, la justificación por fe, pues ya no se necesitaba nada de eso, pero no es que ya no se necesitara, sino que nunca se necesitó. Ellos nunca entendieron que la ley, los rituales, toda esta parte legal que ellos entendieron como un medio para salvación, nunca fue dada por Dios como un medio para salvación. Habían sido medios para expresar y para simbolizar la obediencia a Dios, pero nunca un medio para ser salvo como tal. Entonces, lo podemos ver desde el inicio de la carta. El apóstol Pablo, en los capítulos básicamente del 3 al 5, usted puede escuchar ahí están en nuestra página. Usted los puede escuchar si quiere recordar un poco, donde Dios deja en claro que nunca ha justificado a nadie, judío, gentil o a nadie, ni siquiera mismo a Abraham o a cualquier otra persona, sobre una base diferente de su gracia, cuando se hace efectiva esa gracia a través de la fe personal. Siempre ha sido de la misma manera. Siempre ha sido la gracia a través de la fe. Siempre. Entonces, en esto sí tenían razón, pero no era algo nuevo, sino era algo que siempre había sido de esta manera, pero ellos no lo habían terminado de entender. También era cierto que el nuevo pacto de la sangre de Cristo había reemplazado el antiguo pacto. Y Dios estaba llamando a un pueblo nuevo, por amor de su nombre, a un pueblo nuevo de entre todas las naciones y entre todas las lenguas y entre todos los pueblos, que eran los gentiles. Entonces, en la introducción de esta carta, Pablo dice que él era apóstol a los gentiles. Si usted recuerda, usted puede leer Romanos 1 del 1 al 5. Sin embargo, en Hechos podemos ver que él estuvo también llamado
a llevarle el evangelio a los hijos de Israel. Usted puede, acompáñeme a leer Hechos 9:20, vamos a leer Hechos 9:20 y 13:5. El resto usted lo puede leer en su casa para darse cuenta de esta realidad, de que Pablo siempre que llegaba a un lugar nuevo, a un lugar donde no se había predicado el evangelio, Pablo siempre que le fuese posible, este apóstol a los gentiles iba a empezar un ministerio predicando primero el evangelio a los judíos, en una sinagoga, en un lugar de reunión donde ellos se reunían como tal, y iba y debatía con ellos y predicaba el evangelio y presentaba la justificación a través de la fe. Era un interés genuino, era un interés apasionado por la condición espiritual de Israel, y él estaba ansioso por contestar estas preguntas que muy probablemente ellos estaban haciendo, como ¿tenemos lugar nosotros los judíos en el evangelio de Jesucristo? Pablo sí fue enviado a los gentiles, pero él iniciaba su ministerio al lugar donde llegaba predicándole a los judíos. Vamos a leer Hechos capítulo 9 versículo 20 y Hechos capítulo 13 versículo 5, por favor. Hechos capítulo 9 versículo 20. El contexto, si usted lo lee, Pablo acaba de ser eh, sanado por Ananías después de que fue encontrado por Jesucristo en el camino a Damasco. Y en el 19 lo dice, habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y dice, enseguida, que es el pasaje 9:20, predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿En dónde? En las sinagogas, en los lugares donde los judíos se reunían, diciendo que este era el Hijo de Dios. Después en el capítulo 13, versículo 5, cuando Bernabé y Saulo ya inician como apóstoles, ¿no?, llevando la palabra, inician su primer viaje con la misión de predicar el evangelio, llegan a Chipre, y dice que en el 5 dice, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y todos los pasajes restantes que están ahí en la pantalla, usted los puede leer y se puede dar cuenta que a donde llegaba Pablo iba con los judíos. Con los judíos, siempre con los judíos, con los judíos. Y eso tiene una razón. Y lo trata en el capítulo 11 de Romanos, que vamos a llegar en algún momento, con el favor de Dios. Porque en ese capítulo se asevera con autoridad divina de que Jesucristo, el Salvador del mundo, vino de Sión, es decir, era un judío. Y que en últimas, dicen en Romanos 11:26, todo Israel va a ser salvo, como el profeta Isaías lo profetiza en Isaías 59, versículos 20 y 21. Si me acompaña, por favor, a Isaías 59, 20 y 21. Isaías 59, versículos 20 y 21 dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora, aquí está, y para siempre. Y si leemos ahí más atrás, en Isaías 27,
Si me acompaña por favor a Isaías 27, versículo 9. Isaías 27:9 dice: de esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Un perdón nacional, una salvación nacional para todo el pueblo de Israel. Al principio del ministerio de Jesús aquí en la tierra, si recuerda, en Juan 4, acompáñame a Juan 4, versículos 22 y 26, que es cuando se le revela a la mujer samaritana. Pero hay algo muy interesante que dice Jesús en estos versículos, porque sí, es a la primera persona que se le revela como el Mesías, y es una gentil, cierto, pero lo que dice en la revelación que él hace de sí mismo, fíjese, vamos a leer de los versículos Juan 4, 22 al 26. Acompáñenme por favor. Juan capítulo 4, versículos 22 al 26 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice Jesús a la mujer. Nosotros adoramos lo que sabemos. O sea, hace la diferencia entre gentiles y judíos. Dice, y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, aquí está esta declaración que es muy importante, viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, le dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús se le revela y le dice: yo soy el que habla contigo. Pero es bien interesante lo que dice Jesús. Sí se le revela a ella como el Mesías, pero le dice: ten en cuenta que la salvación viene de los judíos. Entonces, con conocimiento muy probablemente de esto y de las profecías de Isaías, con las que Pablo estaba muy familiarizado, con esta declaración de nuestro Señor Jesucristo también, que tal vez y que muy seguramente él había escuchado por medio de otros discípulos, le asegura a los romanos y contesta esta pregunta de si tiene lugar el judío en el Evangelio de Cristo, pues diciéndoles que es imposible que Dios pueda llegar a rechazar y olvidar al pueblo que él escogió desde un principio. El cristianismo verdadero, amados, y el antisemitismo son términos contradictorios, porque por ahí he escuchado que algunos cristianos son antisemitas, o que hay expresiones de desprecio de cristianos hacia el pueblo de Israel, pero es algo que no tiene congruencia, porque ellos tienen promesa todavía. Ellos tienen promesa de salvación. Está abierta la puerta para ellos, para que crean y la gracia de Dios los alcance y puedan ser salvos. Claro, sigue abierta, no se ha cerrado de ninguna manera. Y hay una segunda pregunta que Pablo contesta en estos 3 capítulos. Esta es una de las primeras que contesta, ¿no? Que es una pregunta que también tendría sentido si nosotros estuviéramos, si fuésemos los judíos, ¿no? Si la salvación viene de nosotros como judíos, ¿no? Eso es una hipótesis, ¿no? Pongámonos en los zapatos de ellos, repito. Si la salvación viene de nosotros, y primero que nada es para nosotros como judíos, como pueblo escogido de Dios, entonces, ¿por qué Israel, incluyendo a sus líderes más religiosos, los que conocían a perfección la ley, a los más sabios, por así llamarlos, a la hora de la hora rechazó a Jesús como su Mesías, como su Salvador, como su Rey? ¿Por qué le colgaron del madero? ¿Por qué, si el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente, a nosotros los judíos primeramente y también a los gentiles, al griego. ¿Y por qué si Dios paga con gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego? ¿Por qué la mayoría de los judíos continúan en incredulidad? ¿Por qué la nación especialmente escogida, bendecida por Dios, que es el pueblo de Israel, no solamente rechaza el evangelio de Jesucristo, sino que persigue en este momento, porque era lo que sucedía en ese momento, con gran celo a los judíos que creen en Jesucristo? En capítulo 10 se responde esto, y al final de este mismo capítulo vamos a leer Romanos 9, 30 al 32 y 10 del 1 al 4. Porque ahí se encuentra la respuesta a esto, ¿no? ¿Por qué Israel rechazó a Jesús? Romanos 9, 30 al 32. Romanos 9, 30 al 32 dice, ¿qué pues diremos? Que a los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado justicia. La justicia, perdón. Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ellas no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Cuál es la piedra de tropiezo? Pues esta realidad, ¿no? Que la salvación es por fe, no es por obras. Es por fe y no por obras. Y continúa en el 10 del 1 al 4 y dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Pablo entendía muy bien que la mayoría de sus hermanos judíos confiaban en el hecho de descender de Abraham, confiaban en sus buenas obras, confiaban en que estaban circuncidados, confiaban en que guardaban los rituales, confiaban en que guardaban los sacrificios. Pero en Romanos 2, versículos 28 y 29 ya se les había dicho. Dice que no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, el judío verdadero era un judío espiritual. Un judío cuyo corazón, cuya mente habían sido limpiadas y purificadas, que es decir, circuncidados, ¿no?, por el Espíritu, y que por lo tanto le pertenecían a Dios por fe, como lo fue Abraham. Entonces, ni la circuncisión física, ni la descendencia física pueden salvar a una persona, que era lo que ellos confiaban como tal. Al contrario, esas cosas podían convertirse en barreras para que el ser humano y para que los judíos especialmente alcanzaran la salvación. ¿Por qué? Porque iban suministrados con una falsa seguridad espiritual. Pues yo hice esto, entonces yo ya me merezco aquello. Entonces confiar en cuestiones humanas como esas es lo que impedía a los judíos recibir a Jesucristo. ¿Por qué Israel rechazó a Jesús? Por eso. Y podemos decir, híjole, qué tercos, qué necios. Si es más fácil creer que hacer, pues nada más crees y ya. ¿Qué necesidad tenían de...? Pero ahora es la misma. Y el cristianismo actual ha caído en lo mismo. Creemos muchas veces que somos salvos porque tenemos un devocional, porque leemos la Biblia, porque... pero eso no es la razón por la que somos salvos. Hacemos eso porque ya fuimos salvos, porque creímos en Cristo. Pero no haciendo eso vamos a ser salvos. El Evangelio de Jesucristo es claro.
y nos enseña que tanto judíos como gentiles son salvos por fe. Y tanto judíos como gentiles les es necesario dejar de confiar en los propios logros, dejar de a un lado las tradiciones. Los judíos, todo el tradicionalismo rabínico, los gentiles, todo el tradicionalismo pagano del contexto en que cada uno viene. Ha sido igual y ha sido siempre por gracia a través de la fe en Jesucristo. El judío rechazó ese evangelio y por ende rechazaron al Mesías, que no entendieron que no es por obras, es por fe. Ahora, no es una salvación nueva, no era cosa nueva. En Romanos 3, versículos 21 y 22, dice que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Dice, esta justicia está testificada por la ley, es testificada por los profetas, y es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Dice, porque no hay diferencia. Entonces el judío individual nunca se ha salvado sobre la base de algo que no sea la fe personal en Dios. Abraham no se salvó por otra cosa que no sea la fe. David no se salvó por otra cosa que no sea la fe. Daniel y todos los grandes profetas, Moisés mismo no se salvó sino por la fe. Y lo podemos leer en Hebreos capítulo 11. No importa qué tan bien documentada, qué tan pura esté la descendencia de Abraham en su árbol genealógico, no importa la circuncisión física, no importa cuántos becerros sacrificaron, cuántos altares levantaron, eso no importa. Ellos no fueron salvos por eso. Hacían esas cosas porque ya habían creído en Dios. Y en los versículos 28 al 30 de Romanos 3 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y hace una pregunta retórica, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Dice, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces Dios salva a judíos y a gentiles de la misma manera. Por fe. No importa los rituales, no importan las obras, no importa la religiosidad, es por fe. Los judíos no fueron salvos por las ceremonias, por las tradiciones, por el legalismo. Al contrario, eso fue lo que les impidió acceder a la gracia, acceder a esa salvación que era nada más creer. Eso fue lo que llevó al pueblo de Israel a rechazar a Jesús. Y en el 11:11 de Romanos, Pablo hace una pregunta retórica y dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Y volvemos a la primera pregunta. ¿Tiene lugar el judío en el Evangelio de Jesucristo? Y responde, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Es decir, el hecho de que Israel no haya estado dispuesto a acudir con fe a Jesucristo, por muy trágico y por muy fatal que eso haya sido para el pueblo de Israel mismo, no es algo que tenga consecuencia permanente para ellos, no es algo irreversible para el pueblo de Israel, es decir, y ellos ya no se pueden salvar de ninguna manera, no. La falla de Israel abrió la puerta para nosotros como gentiles. Y los celos que ellos lleguen a sentir en este periodo de gracia que se le conoce, a causa de nosotros como gentiles, van a jugar un papel, van a jugar un rol muy importante en el pueblo de Israel para que Israel se vuelva Dios a través de la fe en Cristo. ¿Para qué? Para recibir por fin al Mesías que rechazaron en la primera venida.
Y en el versículo 12 de Romanos 11 dice que si su transgresión es la riqueza del mundo, ¿por qué la riqueza del mundo? Porque ellos no creyeron y entonces nos enriquecimos nosotros con Cristo. Y dice, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Si ahorita ellos en la situación de incredulidad en la que están, nosotros hemos sido bendecidos por eso, ¿cuánto más vamos a ser bendecidos cuando sean restaurados? ¿Cuántos más van a ser llevados a Dios cuando Israel finalmente crea? Juan revela en Apocalipsis 7, versículo 9, y con esto terminamos. Algo bien importante en cuanto a esto que estamos mencionando. Si me acompaña, Juan, digo Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Apocalipsis 7, 9. Un número incalculable cuando Israel sea restaurado. Dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Hay otras dos preguntas que vamos a estar viendo en esta introducción, en este tema de la trágica incredulidad de Israel, que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo contesta en estos 3 capítulos, que son bien importantes, y después entramos a tema. Dios los bendiga, hermanos.